Amén. Me uno al clamor de Dios y bendito Dios, gracias porque sabemos el esfuerzo que representa para dejarnos estar aquí, Padre, y nos bendice de una forma especial. Y este hombre, bendito Dios, tú lo has diseñado, Padre, con algo especial, Padre, y eso es un don de enseñanza. Hoy te pedimos que mi soberano Dios, que pongas carbones encendidos en tu boca, bendito Dios, que cada palabra que salga de tu boca sea desde lo más profundo del Espíritu Santo, Señor. Todo lo que sea carne se va, para que este pueblo, Señor, sea bendecido, bendito y soberano Dios. Y como siempre te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a escuchar sea en nuestras vidas, de acuerdo al libro de Santiago, más un hacer que un oír, ya que esa palabra, Señor, cuando nosotros ayudemos a otras personas, traerá gran beneficio a los que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias al Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Hola, 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 buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, que el Señor los bendiga. Y a mí me tocó el tema de la armadura de Dios. ¿Lo conocen? ¿Conocen ese pasaje? El pasaje de la armadura de Dios. Sí, amén. Está en Efesios, ¿verdad? Ok. Bueno, hay un montón de cosas que ver en ese pasaje, ¿verdad? Vamos a comenzar por leerlo. Está en Efesios 6. Capítulo 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. ¿Listo, verdad? Efesios 6, del 10 al 20 dice así:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las descansas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿La habían escuchado? Sí, amén. Ok, ¿la habían puesto cuidado? Más o menos. Bueno, esta palabra, sabemos que el ministerio principalmente de esta iglesia es la liberación y todo, y por eso se llama unción de guerra, ¿verdad? Y siempre que se va a entrar en temas de guerra espiritual, siempre que se va a hacer oración, siempre en general, nosotros todos los días deberíamos de pedirle al Señor que ponga su armadura sobre nosotros, pero especialmente es como para los momentos de guerra, ¿verdad? Igual que la armadura en el mundo material, en el mundo físico, ¿verdad? O sea, en el mundo físico la armadura no se la ponen los guerreros todo el tiempo, ¿verdad? Pero al final de cuentas siempre ponen la protección, están protegidos, y sabemos que espiritualmente el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, que robar. Entonces nosotros siempre tenemos que estar pidiendo al Señor que nos proteja con su armadura. Sin embargo, vamos a leer el pasaje desde el 1, ya no desde el 10, sino desde el 1, para darle un poquito más de contexto y para profundizar un poquito más. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 6, ahí mismo donde estábamos, pero ahora desde el 1, no desde el 10, porque desde el 10 comienza específicamente de la armadura. Pero vamos a ponerle un poquito más de contexto para ver de qué estaba hablando Pablo cuando estaba hablando de esto, ¿verdad? Entonces dice en Efesios 6 del 1 al 20, igual hasta el 20, pero desde el 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vemos que les está dando instrucciones, ¿verdad? Les está dando instrucciones. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Hasta ahí llega la primera parte, ¿verdad? Y luego ya ahora sí viene la parte de la armadura que dice: por lo demás, ojo, ya les había dado todas las instrucciones: honren a padre y madre, si ustedes amo, trate a su siervo como un igual en Cristo, porque Dios no hace excepción de personas. Si usted es siervo, sírvale a quien Dios le haya puesto por autoridad, con temor y temblor, como sirviendo a Cristo y no como delante de los hombres. Y ya habiéndoles dado, ¿verdad?, toda la introducción, luego les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las descansas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que a la vez mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo de hablar. Entonces, bueno, ¿por qué leímos la primera parte, ¿verdad? Ese contexto anterior? Porque ahí eso también nos deja ver que la palabra de la armadura de Dios en la Biblia, en Efesios, no es una palabra aislada ahí donde Pablo simplemente le dice al pueblo: vea, antes de orar, pídale a Dios que le ponga la armadura. Ok, sabemos que la palabra de Dios es un libro con referencias materiales y espirituales, ambas cosas, ¿verdad? Pero vemos que la indicación que Pablo le da al pueblo no es literalmente pídale a Dios la armadura y mándese a la guerra, sino que hay mucha tela que cortar, hay muchos detalles que ver, ¿verdad? Y que nos ponen a nosotros una gran responsabilidad también. Qué fácil pedir la armadura y portarme como uno espiritual, como carnal. Entonces ponemos a Dios contra la espada y la pared, ¿verdad? Le pido la armadura y sin embargo vivo en la carne y le pongo 100% carnal y le pido su armadura. Entonces no es tan fácil como nada más venir, pedirle a Dios, dame tu armadura y ya, ¿verdad? Sino que si vemos más profundo, esto viene de un contexto en el que les está dando muchas indicaciones al pueblo: honren a padre y madre, los siervos así, los amos así, compórtense como el Señor quiere, y por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, primero nos habla de que nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios 6, 11 y 12, en los versículos 11 y 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, primero que todo, la armadura es espiritual, la batalla es espiritual, todo es espiritual, todo es espiritual. La Biblia dice que entendemos haber sido constituido el universo y todo lo que se ve de lo que no se veía, ¿verdad? Entonces el Señor, con el poder de su palabra, dijo: sea tal cosa, y fue hecho, ¿verdad? Entonces sabemos que todo es espiritual. Nosotros somos espíritus viviendo un cuerpo y carne, una experiencia temporal que nos prepara para acercarnos a nuestro Señor y estar con Él de vuelta al día que nos llame a su presencia. Sin embargo, todo es espiritual, incluso el origen de lo material, ¿verdad? O sea, todo es espiritual. Con más razón, la lucha que tenemos que dar, que el Señor nos pone a dar, es espiritual también, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en Efesios 6, 14. El 14 dice primero que ciñamos nuestros lomos con la verdad y nos vistamos de justicia. Entonces dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, primero que todo, como es una armadura, vamos a ir desglosando las partes de la armadura y todo lo que dice esta palabra con respecto a eso. Ahora dice: ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con coraza de justicia. Los lomos es la parte de abajo de la espalda, ¿verdad? La espalda baja, por decirlo así. Y bueno, eso es una preparación para la acción. Recordemos que muchas veces hay una referencia material para entender cosas espirituales. ¿Qué se imagina uno si un guerrero se va a entrar a la guerra y se ciñe los lomos? Obviamente va a suceder algo, ¿verdad? Si no lo hace para sentarse y relajarse, sino que se ciñen los lomos para prepararse para ser más ágil, para prepararse para estar en ofensiva, para prepararse para lo que venga, ¿verdad? Para el ataque. Entonces, bueno, eso facilita el movimiento y la acción, ¿verdad?
en general, la comodidad, el movimiento, ¿verdad? La velocidad. Todas esas referencias del mundo material nos hacen entender que en el mundo espiritual es también de la misma manera, ¿verdad? O sea, en el momento en que yo sigo mi lomo con la verdad, ¿por qué yo voy a ser más ágil? Porque está diciendo con la verdad. O sea, la verdad es la que me va a hacer más ágil para Dios. O sea, si yo no hablo con la verdad, es más, la palabra dice cómo se corrige el pecado. El pecado se corrige con misericordia y verdad. Así dice en la Biblia, tal cual, así dice. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. Yo tengo que hablar con verdad, pero no puedo hablar con tanta verdad que no tenga misericordia. Y tampoco puedo hablar con tanta misericordia que ni siquiera toco la verdad. Tengo que tener un equilibrio. La palabra dice que sazonemos nuestras palabras con gracia para que sean bien recibidas. Sin embargo, ¿por qué vamos a ser ágiles? ¿Por qué vamos a estar preparados? Porque venimos con la verdad, ¿verdad? Y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. Cuando nosotros vivimos en justicia, nada nos puede tocar. Somos intocables porque Dios tiene control de nuestra vida. Cuando Dios permite que algo nos toque, muchas veces Él lo permite porque hay propósito. De hecho, la palabra dice que si en algún momento nos toca padecer algo injustamente por causa del reino, bienaventurados somos. Entonces, si no me toca padecer porque me estoy portando bien, gloria a Dios. Pero si aún portándome bien me toca padecer algo, pues gloria a Dios también, porque ¿para qué le dije que estoy a su servicio? Si no, si al final no voy a estar a su servicio. Entonces, si Dios permite algún padecimiento, ahora hay padecimientos que nosotros los traemos a nuestra vida por no andar conforme a la verdad y a la justicia. Ahí es cuando no es necesariamente Dios que me está mandando la consecuencia de mis actos, es simplemente yo que con mis actos, ¿verdad? Genero esos problemas. Por eso dice aquí, ceñidos nos ponemos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero ojo que lindo lo dice, una coraza, o sea, es un escudo, es una protección, ¿verdad? Coraza de justicia. En el momento en que yo vivo conforme a la justicia de Dios, sabemos que también la palabra de Dios dice que la injusticia es sinónimo directo de pecado. O sea, ¿cómo yo puedo saber si algo es pecado o no es pecado? Si es injusto, así de sencillo. Si de lo que hablamos de alguna manera implica injusticia, es pecado. ¿Por qué mentir es pecado? Porque yo estoy escondiendo la verdad, soy injusto. ¿Por qué soy injusto? Porque escondo la verdad. ¿Por qué robar es pecado? Porque yo estoy tomando lo que no me pertenece, entonces es injusto. ¿Por qué fornicar es pecado? Porque estoy tomando el cuerpo de otra persona para satisfacer un deseo carnal y no me importa si dejo chiquitos botados, si disperso enfermedades venéreas, si rompo el corazón de alguien, si yo mismo me expongo, ¿verdad? Sabiendo que mi cuerpo es el templo de Dios. Porque todo lo que Dios dice que es pecado, porque es injusto. Dios es un Dios justo. Es más, comer, ¿qué es más sano y más bueno que comer? Tan bueno y tan importante es que lo necesitamos para estar vivos. Si no comemos, nos morimos. Sin embargo, comer en exceso es malo. O sea, Dios es un Dios de equilibrio. Su palabra dice que el vino alegra el corazón del hombre, pero también condena al borracho. Entonces, Dios es un Dios de equilibrio, siempre es un Dios de equilibrio. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me como un plato de comida no estoy siendo injusto. Es todo bien, lo necesito. Pero en el momento en que me como 10 platos de comida, empiezo a ser injusto. ¿Por qué? Porque primero le estoy tal vez quitando el alimento a alguien más que también lo necesita, la moda de mi cuerpo, mi salud, o sea, por mil razones. Es un ejemplo entre cualquier otro, ¿verdad? Puede ser cualquier pecado, aplica igual. Todo lo que es pecado es sinónimo directo de injusticia. Entonces vemos que dice que nos ciñamos los lomos con la verdad y nos vistamos con la coraza de justicia. En el momento en que yo vivo conforme a la justicia, ¿quién me puede tocar? ¿Quién me puede juzgar? Dice la palabra de Dios en otro pasaje que el que es espiritual, al espiritual, al que anda conforme al espíritu, nadie lo puede juzgar, pero él puede juzgar todas las cosas. No está diciendo que si yo soy espiritual tengo que ir a juzgar a todo el mundo y señalar. No es eso. Lo que está diciendo es que si yo vivo conforme al espíritu, mi mente va a tener una claridad y yo voy a poder ver las cosas como debe ser, conforme a la forma en la que Dios quiere que yo vea las cosas, lo voy a entender y voy a poder juzgar con claridad las cosas. ¿Por qué? Porque si yo soy carnal, que dice la palabra de Dios, según los hombres, todos sus caminos están rectos según su propia opinión. Yo siempre voy a buscar alguna justificación para mis malos actos, siempre.
El ser humano todo lo hace bien según su propio camino, por eso dice la palabra, no te fíes de tu propio entendimiento, fíjate de Jehová. Y es que qué lindo como todo se conecta. Le digo una palabra, le digo otra, y todas tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? Porque la palabra dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad, ¿verdad? Y sabemos que toda herejía o pseudo religión cristiana nacen de ese tipo de, digamos, sacar una palabra de su contexto y se crea toda una doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice, la suma de tu palabra es la verdad, no es de interpretación privada, se interpreta sola con los mismos complementos que hay de la Biblia para que todo quede claro, ¿verdad? Entonces vemos que la justicia es sinónimo de santidad, la injusticia es sinónimo de pecado. Yo quiero ser santo, no es tan difícil, es ser justo, es ser justo. Claro, como nos lo pintan en el mundo suena horrible, ¿verdad? Ay, ¿quieres ser santo? No puede ser esto, no puede ser aquello, no puede. Cuando hay muchas cosas que ni siquiera Dios ha dicho en su palabra que no podemos hacer. Simplemente yo tengo que saber hacer las cosas en equilibrio, ¿verdad? Entonces dice que en el momento en que yo viva conforme a la justicia, está la coraza de Dios sobre mí. Después, vamos a ver, por ejemplo, unos cuantos pasajes, se los voy a leer yo para que no los busquen, que habla sobre la protección de Dios con los justos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 34, versículo 17 dice, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Después dice, en el Salmo 34, 7 y 8 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. O sea, nos defiende, manda a sus ángeles a defendernos, estamos cubiertos por esa coraza de justicia. Después dice en Proverbios 3, 31 al 33, no envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Aquí hay algo muy bonito que rescatar. A veces somos tan materialistas y tan del mundo y tan carnales que decimos, oye, ¿por qué yo hago todo o trato de hacer las cosas bien y le va mejor al pecador o al impío porque es que Dios, para que delante de los ojos de Dios que alguien tenga más plata que yo no quiere decir que le fue mejor? Es que hay que aprender a ver desde los ojos de Dios, desde los ojos de la carne. Y digo, pero hey, ¿no? Trato de hacer todo bien y no me va tan bien como el que está haciendo todo mal. Es que ¿quién dice que le va bien? Una cosa es que Dios le permita alcanzar todo lo que materialmente ha querido, y otra cosa es que le dé la potestad de disfrutar de lo que tiene. Por eso la palabra dice que es mejor un plato de lentejas donde hay paz que de buey engordado donde hay odio, ¿verdad? Porque eso es éxito. El éxito es la paz, es la alegría, es el gozo. No es lo mismo que Dios me dé un montón de cosas a que me dé la potestad, la capacidad de disfrutar lo que me haya dado, independientemente que sea poco o mucho, ¿verdad? Él me da la capacidad de disfrutarlo. Y además también ese pasaje dice más su comunión íntima es con los justos. ¿Qué más quisiera cualquiera de los que estamos aquí que una comunión íntima con Dios? O sea, esa comunión bonita, íntima, donde usted dice, sí, mi papá me escucha. ¿Y por qué yo tengo la certeza que me escucha? Porque yo vivo conforme a la justicia de su palabra, porque dice, no son los oidores sino los hacedores de mi palabra, ¿verdad? Los que me aman. Después dice en 1 Corintios 2 del 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual es lo que hablamos ahorita. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si yo vivo conforme a la voluntad del Espíritu, al perdón, a la misericordia, a la verdad, a la pureza, ¿quién me va a juzgar? ¿Quién me va a juzgar y por qué? Si me juzgan es un juicio injusto, me levantan un falso o lo que quieran, pero al final de cuentas, si yo sé que yo trato de vivir conforme a la justicia de Dios, ¿quién me va a juzgar? Pero yo sí puedo juzgar, no para señalar, sino para analizar las cosas con la claridad de los pensamientos de Dios y decir, esto está mal, esto está bien, y con el sazón que pone Dios en mis palabras para yo poder bendecir y exhortar a mi hermano, decirle lo que tenga que decirle para que venga de la mejor manera y sea bien recibido, como dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leer después la otra parte de la armadura dice que calcemos nuestros pies con el Evangelio de la paz. En Efesios 6:15 dice así,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Recordemos que Dios es el fundamento. Yo puedo ser muy buena gente, pero mi fundamento tiene que ser Él, la roca fuerte, el cimiento que Dios escogió y estableció. Y Él es el Dios de paz, es el Evangelio de la paz, ¿verdad? Dice calzados los pies con el Evangelio de la paz. Cuando yo voy a orar o voy a entrar en guerra espiritual o lo que sea, mi fundamento de todo lo que yo vaya a decir, todo lo que yo vaya a hacer, tiene que ser la palabra de Dios. Acuérdense del debate que tuvo Cristo con Satanás, ¿verdad? Cuando Satanás quiso venirlo a tentar y le dijo: tírate ahí, nos dice que a sus ángeles mandará acerca de ti, que no sé qué, y el otro le dijo: no tentarás a tu Dios. Y en ese debate, ¿pero por qué era tan filoso ese debate, tan poderoso? Porque era con la palabra. ¿Y por qué Satanás no llegó y le dijo cualquier tontera? Porque no iba a tener el mismo peso que si era con la palabra de Dios. La misma palabra que el mismo diablo se sabe, la usó como herramienta, ¿verdad? Para tratar de atacar al Señor. El Señor, ¿qué hizo? También con la misma espada le respondió. Pero vemos que hasta el mismo Satanás, para tratar de tener esa lucha espiritual, usó la espada de Dios. ¿Cuánto más no va a tener sentido que nosotros usemos la espada de Dios para atacar al mundo espiritual negativo, ¿verdad? Príncipes de maldad, todo lo que decía aquí, regiones celestes, gobernadores y todo eso? Porque si el mismo Satanás, para atacar a Cristo, usó la palabra de Dios, sabiendo que esa espada sí tenía eficacia, el mismo Señor Jesús se defendió y respondió con esa misma espada. Pero sabemos que la voluntad al final de cuentas del demonio era mala, ¿verdad? La voluntad de Cristo para con nosotros es buena, es para verdad, para justicia. Por eso dice el Evangelio de la paz: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces es importante, cuando nosotros vayamos a entrar en combate contra toda fuerza del maligno, que nuestro fundamento sea la palabra del Señor. Yo no lo voy a venir a arrepentir con mis propias palabras, ahí a ver qué se me ocurre, decirle: fuera de aquí, jale, ¿verdad? Sino con la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios que Él manda a sus ángeles alrededor de los que le temen y los acampan y los defienden, o sea, etcétera, ¿verdad? Agarrar la palabra de Dios y defenderme con ella, eso es súper efectivo en el mundo espiritual, porque la palabra dice: crees en Dios, bien haces. Los demonios también, y tiemblan más que nosotros a veces. Qué insensatos somos nosotros de no ser por lo menos tan temerosos de Dios como lo son los mismos demonios, ¿verdad? Claro, los demonios como seres espirituales, ¿verdad? Obviamente, por decirlo así, tienen una conciencia un poco más directa, ¿verdad? De lo que es la gloria de Dios. Nosotros, aún siendo hijos de Dios a través de Cristo, a veces somos muy fríos, somos muy: sí, papi me ama, todo bien, ¿verdad? Sin embargo, papi es Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, eterno Dios del universo. O sea, sí, es papi, pero también es el Señor. Entonces, sabiendo nosotros que Él nos da en bandeja de plata las herramientas, ¿verdad? Nos da la espada, nos da, ¿cómo se llama? Para ceñirnos los lomos, la coraza de justicia, nos da todo ese armamento. Los demonios también van a temblar, porque estamos cubiertos con todo lo que el Señor nos dio para podernos defender y para poder atacar, ¿verdad? Otra cosa importante es que Cristo es el fundamento, nadie más. ¿Por qué? Porque si dice que están calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿qué es el Evangelio de quién? ¿Verdad? Hay otras religiones, hay otras... Claro, todo tiene una explicación, todo tiene alguna razón de ser, ¿verdad? Y sabemos que el Señor es el único que ha demostrado ser la verdad, ¿verdad? Resucitó, todas las profecías que ha cumplido, las profecías que siguen cumpliendo, las profecías que se cumplirán, muchas cosas que ya son otros temas y más profundos, pero el fundamento es Cristo. Él es el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más lo ha dicho. Si los demás hubieran defendido realmente tener tanta verdad, ¿por qué no lo hubieran afirmado también? Sí, yo soy la verdad, pero nadie lo dijo. ¿Por qué? Porque sabían que no era su misión en este mundo. Hay mucha gente que se considera iluminada, casi que sagrada por muchas sociedades, pero solo uno resucitó y solo uno ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Ale, sí, hay algo importante ahí que yo quiero destacar. Ahora dijiste que
no podemos pasarlo como desapercibido, ¿verdad? Como que me da igual, o sea, Cristo es mi rey, yo estoy con Él y todo. Pero nosotros vinimos a Cristo para hacer lo que Él nos ha enviado, y es a sanar, a restaurar. No podemos conocerlo y dejarlo por fuera, porque de ahí si no, entonces no seríamos hijos de Dios. Lo que Él nos mandó a hacer a nosotros no lo estaríamos haciendo. No puede ser que yo piense que ya yo soy salvo y nada más. O sea, eso, no estaríamos aplicando la misericordia que Él aplicó con nosotros. Sería lo que la palabra dice, una fe sin obras, una fe muerta, ¿verdad? Como yo, sí, perdón, claro. Todo encaja en la obediencia y en la actitud de cada persona. Por ejemplo, en dos boxeadores se preparan para una guerra de golpe, pero también tiene que ser espiritual. También existe eso. Yo no sé si alguien aquí ha practicado el boxeo, pero a uno lo ponen a que uno esté meditando, viendo, concentrando el cuerpo y todo eso, después lo ponen a practicar. Entonces encaja en obediencia, porque si el entrenador tuyo te está diciendo primero hace esto, vas a llegar a un nivel de poder contradecir cualquier persona que venga con la palabra. Es importante saber la palabra también, porque el diablo le habló con el Salmo 91, pero Jesucristo le habló con el Deuteronomio 8 y con el Deuteronomio 3:9, creo que es, si no me equivoco. ¿Ve? Entonces por eso es que nosotros tenemos que estar siempre firmes en obediencia. Si no hay obediencia y creemos que Dios nos rescata porque somos cristianos, estamos equilibrados, ¿verdad? Tenemos que comer zanahoria, cebolla, chiltón y todo eso para tener un cuerpo bien firme para poder contrincante contra cualquier boxeador. Es igual espiritual. Tenemos que prepararnos bien para lo que venga. Claro. Sí, no, muchas gracias, buenísimos los dos aportes, porque igual van a ver que ahorita más adelante, ahí conforme vamos desarrollando todo esto, hago una referencia más o menos por ahí, ¿verdad? De la obediencia y todo, pero digamos, muy bien los dos aportes. Don Fer dice, ¿verdad? Que uno tiene que actuar, o sea, uno no puede simplemente decir, bueno, papi Dios me ama, me salva y chao. O sea, sí me ama, sí me salva, pero mi fe sin obras es muerta. No son mis obras las que me salvan, pero sí son mis obras las que demuestran que soy salvo. Sí son, ¿por qué? Y ya yo soy salvo, estoy agradecido, estoy contento, le voy a servir al que me dio la salvación, le voy a servir. ¿Qué quiere Dios de mí? No quiere mi dinero, no quiere, o sea, nada de este mundo. No quiere que me vea más guapo o menos guapo, porque incluso Cristo no era guapo, ¿ustedes saben eso? Porque las películas lo pintan así, ¿verdad? Guapísimo y todo, y en realidad la Biblia dice que no había parecer en él, para que no se fijaran en su carne, para que no fuera atractivo por el físico, sino por su corazón, por su espíritu. O sea, la palabra lo dice, no lo digo yo, la palabra dice que no había parecer en él, no era bien parecido, era regular, ¿verdad? Tampoco es que era un monstruo, simplemente era regular, ¿no? O sea, Dios no, la gente somos tan carnales y tan materialistas que no podemos concebir que Dios tenga un hijo que no sea guapísimo. Así como Dios, tiene que ser guapísimo, ¿no? ¿Quién dice? ¿Y acaso que el propósito de Dios es atraer a la gente por la carne, porque está muy guapo? No, Él venía a conquistar corazones con su nobleza, con su pureza, con su humildad, con su servicio. Y claro, a cuántos no conquistó, ¿verdad? Con su corazón, a sus discípulos, ¿verdad? Que dieron la vida por el testimonio de que vieron a Cristo resucitado, con ese amor, con esa entrega, y no porque fuera muy guapo, ni porque tuviera mucho dinero, no tenía ni dónde recostar la cabeza, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de carisma, de sabiduría, de profundidad tiene que tener alguien para arrasar, ¿verdad? Con masas sin tener dinero, sin tener belleza? Claro, era el Hijo de Dios, no había cosa más perfecta, ¿verdad? No había mayor sabiduría, pero sin embargo vean qué diferentes que son los planes de Dios o los pensamientos de Dios que los pensamientos del hombre. El hombre no puede concebir un hijo de Dios feo, no, ¿cómo? Si vamos a hacer las películas tiene que ser guapo, búsquense el más guapo ahí que encuentren, ¿verdad? Pero Dios no piensa así, Dios piensa diferente. Entonces hay que servir, ¿verdad? Bueno, como decimos ahora, porque nuestras obras demuestran, dan testimonio de que realmente amamos a Dios, de que realmente fuimos salvos por Él.
No son nuestras obras las que nos salvan, pero sí las que demuestran que fuimos salvos. Y también, como decía ahorita, la obediencia es muy importante porque precisamente, es ir un poco más adelante, pero precisamente la obediencia es la que hace que tengamos la armadura. No es pedirle a Dios, dame la armadura y me porto como quiere y creo que haciendo cualquier cosa tengo tu armadura. No, es que aquí mismo está diciendo que la armadura es un fruto de acciones, de la fe, ¿verdad? Calzado mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. No con mi propia opinión, calzado mis pies con mi propia opinión. No, calzado mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Me despojo de mi opinión, no me importa mi opinión, porque yo, Alejandro, carnal, puedo tener muchos pensamientos que cuando los contrasto con los pensamientos de Dios, no me queda más remedio que renovar mi entendimiento y decir, sí, yo en la carne, tal vez cierta cosa me hubiera dado igual, pero en el espíritu ya no puedo pensar así, porque Dios me está revelando cosas que yo no entendía, que renuevan mi entendimiento, que renuevan mi forma de pensar. Entonces la obediencia es fundamental. Y bueno, vamos a leer Efesios 4 del 11 al 15, se lo leo yo aquí, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué mencioné este pasaje en esta parte? Precisamente porque estamos hablando de que lo que calza nuestros pies para estar firmes es el apresto del Evangelio de la paz. O sea, ¿qué dice aquí? Que estemos firmes en la doctrina del Señor para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. De repente llega alguien y me dice, ¿ya te diste cuenta que la nueva voluntad de Dios para el día de hoy? Pues ya todo está revelado en su palabra, ya todo está escrito, ya están las profecías, o sea, ¿por qué me vienen a decir que ahora Dios piensa distinto o reveló algo nuevo? O sea, Dios está vivo, por supuesto que Él puede hacer lo que le plazca. Lo que quiero decir es que cuando nosotros estamos firmes en las convicciones que tenemos por la palabra, ahí estamos blindados con la armadura. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, hay algo muy triste dentro de las iglesias, dentro de algunas iglesias, ¿verdad?, del mundo cristiano y todo eso, que son los que andan compartiendo esa doctrina de la prosperidad y no sé qué, por poner un ejemplo. Entonces, si a mí me dicen, es que mira, tenés que tener mucho dinero para que estés bien con Dios, porque sos hijo de Dios, Dios quiere que tengas de todo, y que si no tenés un carro nuevo y no sé qué, debe ser que estás mal con Dios, deberías revisar tu vida. Cuando en realidad la palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Y también dice que el mismo Señor se despojó de toda su gloria para venir en forma de siervo a servir y que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque si a mí un líder espiritual me dice X, pero la palabra dice otra cosa, yo no puedo atenerme a lo que me diga el líder espiritual. Yo tengo que ver qué dice la palabra. Yo tengo que ver qué dice la palabra. Y si lo que la palabra dice es contrario a lo que me está diciendo esa persona, no me importa que la persona lo diga, es un ser humano, es una persona. ¿Sí? Pablo decía que cualquiera que predique otra doctrina sea anatema. Claro. Será una doctrina maldita. Claro, muy bien, que cualquiera que predique otra doctrina sea maldito, sea anatema. ¿Por qué? Porque es una maldición. ¿Cómo se les ocurre a esas personas estarle robando la paz a millones o miles de personas, haciéndoles creer que si no están súper abundantes de verdad materialmente algo está mal con su vida? Cuando tal vez son humildes, cuando tal vez son perdonadores, cuando tal vez son personas de servicio, de bien. Claro, humanos, imperfectos, pecadores como todos, pero gente de bien que va tratando de hacer las cosas mejor, que no se suelta de la mano de Dios, que reconoce sus pecados, que lucha contra eso. Y solo porque no tienen mucho dinero les hacemos pensar que están mal. Por eso hablo de esto, porque dice, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ¿de qué me sirve a mí venir a la iglesia y decirle a Dios, Dios, dame tu armadura y pon tu calzado del Evangelio en mis pies, si yo mismo no leo el Evangelio?
y me dejo llevar por lo que sea que me diga cualquier líder religioso. ¿Por qué? Porque como es el líder y ya le estudió por mí, que me diga lo que tengo que hacer y ya. No, yo tengo que tomarme la responsabilidad, porque la palabra dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, es una advertencia, ya pasó. Ya una vez pasó que su pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué seguir igual? Porque si somos pueblo de Dios, no poner de nuestra parte lo necesario para que no nos pase lo mismo, ¿verdad? Luego habla de el escudo de la fe. En Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, algo interesante del escudo es que puede proteger cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? O sea, el escudo yo lo puedo subir, lo puedo bajar dependiendo del ataque, ¿verdad? Qué importante que es la fe. La fe, aquí la palabra de Dios lo está representando como el escudo, ¿verdad? Mi escudo es mi fe. Así de sencillo. A medida que mi fe esté fuerte, más fuerte es mi escudo. A medida que mi fe esté débil, más débil es mi escudo. Si yo estoy flaqueando en la fe, si no la he fortalecido, claro que los ataques del enemigo fácilmente me van a reventar. Pero si yo estoy más fuerte, mi fe está fuerte. ¿Qué es la fe? La Biblia define a la fe como la convicción y la certeza de lo que no se ve y lo que se espera. Entonces, si yo tengo convicción de que, aunque no lo veo con mis propios ojos, Dios es real, porque es que Él mismo se encargó de diseñar una realidad que nos impide negarlo. Es perfecta la realidad, es perfecta, es hermosa, perfectamente equilibrada, perfecto. De hecho, dice un dicho por ahí: un poquito de ciencia nos aleja de Dios, pero un montón de ciencia nos vuelve a acercar a Él, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces generan dudas en la gente y todo, y es válido tener preguntas, es válido tener dudas, pero a medida que seguimos buscando lo vamos a encontrar, porque la palabra dice: me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Si yo lo busco de todo corazón, les aseguro, les garantizo que lo vamos a encontrar y lo vamos a ver por todo lado. Una vez que hemos fortalecido nuestra fe, una vez que hemos tomado esa tarea en serio de buscarlo, lo vamos a ver en todas partes. Su creación habla de Él por todas partes. Entonces, algo interesante es que, bueno, se dice que los dardos de fuego del maligno vienen a nuestra mente, ¿verdad? Siempre decimos que la mente es el punto, ¿verdad?, donde el enemigo trata de atacar, ¿verdad?, tirar pensamientos, tirar aquí y allá. Pero ustedes saben que la Biblia no dice en ninguna parte específicamente que los ataques del enemigo van directo a tu mente. O sea, no lo dice así, pero sí hay pasajes que nos dan a entender eso. Por ejemplo, vamos a leer unos cuantos. Por ejemplo, 2 Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? Dice todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. La mente es importante. ¿Qué pienso y qué fomento en mi mente y qué alimento en mi mente? Es muy importante, porque al final de cuentas de eso se va a valer el enemigo también para tentarme, para debilitarme, para minar mi mente, ¿verdad? Entonces vean lo que dice aquí: las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué hay en nuestra mente? Pensamientos, palabras. Todo lo que uno piensa lo piensa en palabras. Uno habla en su cabeza con uno mismo. Uno no piensa sin palabras, uno no piensa ahí y ya. Uno piensa y estructura oraciones, y verdad, o sea, las palabras, por la palabra de Dios fue hecho todo lo que fue hecho. Por su palabra se fortalece la fe, porque dice la palabra que la fe se fortalece por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en lo que hay en nuestra mente, nuestros pensamientos, son un montón de palabras que tenemos que poner en orden para que no nos ataquen la fe, para que no nos pongamos a dudar. ¿Por qué? Porque en el momento en que no estamos firmes, ¿qué va a pasar? Lo que decía en el pasaje anterior: cualquier viento de doctrina, cualquier artimaña bien astuta del enemigo me va a enredar. Y claro, si yo estoy firme en la fe no me va a enredar, pero pasa mucho que en el pueblo de Dios mucha gente que no está lo suficientemente firme
en la fe, los enredan, los convencen de cosas que no son, los enredan, les mienten, porque el mundo está lleno de mentiras. El mundo, ¿quién lo gobierna? Sí, es creación de Dios, pero está gobernado por el maligno. Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Entonces, estamos rodeados de cosas que nos van a enredar, nos van a confundir por todo lado, por las redes sociales, la televisión, las noticias, la misma gente del barrio, porque todo el mundo está confundido. Pero en el momento en que yo soy luz, no vengo a confundirme con ellos, vengo en el nombre del Señor a quitar la confusión. Pero claro, hay que prepararse, no es simplemente, ay, Dios me ama tanto que ya puedo ir a cambiarle la vida a todos. No es así, primero la cambia Él, no la cambio yo. Segundo, bueno, me manda a mí, gloria a Dios, y a todos los que le queramos servir, nos manda, pero nos prepara, como decía el compañero, ¿verdad? Nos prepara, nos entrena. Si no nos entrena y no nos prepara, ¿qué voy a ir a hacer? No puedo ir a boxear, ¿verdad? Sin preparación, no puedo, me van a dar duro. Entonces, es muy importante la preparación, porque es lo que dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo yo voy a derribar un argumento si no conozco de eso? O sea, tengo que ser curioso, tengo que ser profundo, no puedo quedarme en que, ay, qué lindo el pueblito de Dios, un montón de ignorantes aplaudiendo y diciendo felices. Sí, qué bendición ser gozosos independientemente de todo, independientemente de que sepamos mucho o no sepamos mucho. Qué lindo el gozo de Dios en nuestro corazón, pero Dios nos manda a hacer estas cosas, a prepararnos, a entender más, a aprender más. Él no manda, ¿sí? ¿Cuál es la comisión, verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura por el mundo. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar lo que no sé, lo que no entiendo? Y hoy en día, y no solo el evangelio, sino todo aquello que le hace frente al evangelio, todos los argumentos de este mundo que le hacen frente al evangelio para contradecirlo, para menospreciarlo. Como yo no voy a estar listo o no me voy a preocupar por alistarme para saber defender la fe, ¿verdad? De todas esas cosas. No porque Dios necesite que yo lo ande defendiendo, es que un siervo de Dios eficaz, diligente y útil para Él tiene que estar preparado para defender con sabiduría la fe, ¿verdad? Después, vamos a ver otros ejemplos de que muchas veces la mente es ese campo donde el enemigo quiere atacar. Por ejemplo, en Efesios 6, 11 y 12, ¿verdad? Que es la que estamos leyendo, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Aunque no menciona directamente la mente, el contexto de la armadura de Dios, que incluye el yelmo de salvación, implica proteger también los pensamientos. Otro ejemplo de que la mente donde quiere atacar al enemigo está en Génesis 3, del 1 al 5, que dice: la serpiente engaña a Eva con argumentos y dudas, diciéndole: con que Dios os ha dicho. Ese es el primer ejemplo bíblico de cómo Satanás ataca la mente con engaño, duda y confusión. Vemos que los pensamientos son palabras, es lo mismo. ¿Por qué Él les dijo eso? Con que Él les dijo, con que Dios les dijo eso. Son palabras, lo que está usando Él para meterse en la mente de ellos, para hacerlos pensar diferente, para cambiarles las perspectivas, para decir, mira, sí, para que duden, claro. Después en Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez, el entendimiento, la mente, los pensamientos. Si yo pienso como todo el mundo, ¿cómo yo le voy a demostrar a la gente que las cosas son diferentes? Estamos nadando contra corriente, porque todo el mundo sigue una corriente, que es la corriente de la carne. Y los que son de Dios siguen la corriente del Espíritu. Entonces, si uno vive conforme al Espíritu, obviamente muchas veces va a desencajar un poco con todo lo que está alrededor. Sin embargo, nuestro llamado es ser luz y sal. O sea, si yo vengo a un lugar a enredarme con todos, y terminamos todos enredados. Pero si yo vengo a compartir la luz, más bien voy a empezar a despejar dudas de los corazones y de la mente de la gente que no sabe ni qué pensar ni qué creer, ¿verdad? Y otro ejemplo
está en 2 Corintios 4:4, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Recordemos que Satanás va a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté a su alcance, porque conoce nuestras debilidades, conoce nuestros puntos débiles, ¿verdad? Nuestras cosas que fácil nos hacen caer. Él sabe, porque tiene todo un batallón de demonios luchar, ¿verdad? Siguiendo nuestros pasos, tomando nota, ¿verdad? Porque, sí, claro. Es porque nosotros le damos a conocer, porque si nosotros decimos, ay, qué rico este gallopito, y ahí se da cuenta qué rico es esto, qué rico es otro, qué rico tomarse una cerveza, qué rico ir a ver un partido. Entonces él siempre va a buscar la forma. No, ¿para qué ir a la iglesia si te quedas viendo mal el partido de fútbol? O sea, siempre va a buscar la forma de cambiar, de manipular el sistema, el punto que está claro, que es las cosas de Dios, pero él va a quererte quitar. Correcto, sí, nosotros mismos a veces hacemos evidente eso, ¿verdad? Que le da información, ¿verdad? Al mundo del mal, digamos, para saber por dónde entrarnos, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice aquí: en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el mismo diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. A veces yo digo, bueno, debatiendo, hablando y todo con mucha gente, no hay cosa más cerrada que un incrédulo muchas veces, ¿verdad? Y no porque, digamos, ese corazón endurecido, ese corazón, y ustedes basta que les hablen un poquito de Dios para que hasta que fruncen el ceño, ¿verdad? Y se ponen así como amargados y les dicen, bueno, pero si, o sea, ¿por qué no hay paz en su corazón? No puede haber paz en el corazón de una persona que no se sabe amada por Dios. Si yo me sé amado por Dios, yo vivo mis días gozoso y tranquilo. A veces hay cosas que me van a molestar, a veces hay cosas que me van a robar un poco la paz, pero yo no dejo de estar en paz realmente en general en mi vida, porque estoy con Dios, porque me sé amado por Él. ¿Cómo puede, vamos a ver, la vida aún de la mano de Dios es difícil? ¿Cuánto más me va a ser difícil si yo estoy sin Dios, si reniego de Él, si peleo contra Él, si quiero hacer pulso con Dios? ¿Quién va a ganar? No tiene sentido, ¿verdad? Vemos que, bueno, en esos pasajes que acabamos de ver, por ejemplo, en Génesis 3, se ve que el propósito de Él era sembrar duda, ¿verdad? Sembrar duda. Ah, les dijo tal cosa. Sembrando duda. Después en el 2 de Corintios 4:4, cegar el entendimiento, ¿verdad? Después en el otro que vimos de 2 de Corintios, levantar argumentos contra Dios. Después en el otro, también de 2 de Corintios, dice engañar y corromper la mente. O sea, en ningún lado de la Biblia dice el enemigo, sus ataques los manda a tu mente. Y el acusador también. Ajá, también. No lo dice así como tal, pero sí nos deja claramente, bueno, deja muy claro ese mensaje de que los pensamientos son muy importantes y de que el enemigo no va a perder la oportunidad de atacar directamente los pensamientos, porque al final de cuentas todas nuestras acciones empezaron con un pensamiento. Todas nuestras acciones en algún momento fueron un pensamiento. Aquel que fue infiel y fue a hacer su infidelidad y todo, no lo hizo de la noche a la mañana, lo pensó, lo maquinó, y por eso es que la palabra dice que de las cosas que Dios detesta, una de esas es los pies que corren presurosos al mal, y el corazón que maquina y la mente que maquina pensamientos de maldad. ¿Por qué? Porque es algo que se va dando, se va cocinando ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pensad en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, todo lo que es de buen ver, lo que es de buen nombre, lo que es admirable, lo honesto. En eso pensad. Es un mandamiento, es un mandato, nos está diciendo, en eso pensad, ¿verdad? Es algo que nos está mandando a hacer. De la misma manera que dijo, id y predicad el Evangelio por todo el mundo, también dijo, pensad en lo bueno, pensad en lo justo, en lo de buen nombre, en lo correcto. Luego, vamos a ver, dice, se nos habla del yelmo de salvación y la espada del Espíritu. Dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí tenemos el yelmo, que significa un casco. El yelmo es el casco, por lo cual nuestra salvación representa nuestra corona, ¿verdad? La parte más alta de nuestra armadura, la meta a la que aspiramos todos por gracia de Dios, nuestra salvación, ¿verdad? Un soldado puede sobrevivir sin un brazo o una pierna, pero al perder la cabeza pierde todo de una vez. Y Dios nos pone su salvación como casco para que, independientemente de lo que intente el enemigo contra nosotros, nuestra cabeza esté intacta, nuestra salvación. Amén.
¿verdad? Entonces por eso representa el yelmo de salvación, ¿verdad? O sea, por eso representa el yelmo con la salvación, porque al final de cuentas es lo que protege nuestra cabeza, es la parte más alta, la parte sin la cual no podríamos vivir, ¿verdad? Es la parte que representa nuestra dignidad, nuestras emociones, nuestros ojos son el reflejo del alma, o sea, la humanidad de nosotros. Si usted ve una mano ahí tirada, ¿verdad? No es igual que ver los ojos de una persona, ¿verdad? O sea, no es igual. Entonces vemos que el yelmo de salvación es el que pone el Señor en nuestra cabeza. Después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene mucho poder, ya que no solo sirve como defensa, sino como instrumento de ataque. La espada es espiritual y dice que es la palabra de Dios, por lo cual cada palabra que sale de la boca de Dios tiene el poder de penetrar en los espíritus. Incluso dice la palabra que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve viene de lo que no se veía. De la misma manera, aunque el fruto de nuestras palabras, con la palabra de Dios, no sea visible de inmediato, sabemos que tiene poder para penetrar y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a quien sea que le vayamos a hablar nosotros con la palabra de Dios, hay que estar tranquilos de que eso va sí o sí a producir algo. Amén. Porque si yo vengo y le digo mis palabras, yo no puedo estar seguro de que eso vaya a hacer algo en esa persona. Tal vez. Pero si yo hablo con la palabra de Dios, yo puedo estar seguro de que en algún momento esas palabras van a entrar y hacer lo que tengan que hacer en esa persona, ¿verdad? Luego se nos dice que el Evangelio es un misterio que debemos dar a conocer, pero para entender este misterio hay que vivir conforme al Espíritu. Dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces, si es un misterio, además la palabra de Dios dice que en Eclesiastés dice, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, de nosotros, de los humanos, sin que logre entender el hombre el plan de Dios de principio a fin. O sea, por más que seamos lo que seamos, no logramos terminar de entender todo el plan de Dios. Entonces es un misterio. Pero ¿qué le importa a Dios revelarnos de su misterio? A Dios no le importa revelarnos un montón de cosas. A Dios no le importa revelarnos, no sé, la edad de la Tierra no, eso es de la comunidad científica, hará las investigaciones que quiera para tratar de determinar lo que puedan, todo bien. Pero a Dios hay un montón de misterios que no le interesa revelarnos, pero hay uno que sí, que es el misterio de la gracia de Dios a través de Cristo para salvar nuestro espíritu de lo que ya se había perdido, porque dice su palabra que Él no vino aquí a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces no es que estamos en condición de que si no me cuido me caigo, es que ya me caí, ya todos nos caímos, gracias a Dios que nos vino a levantar. Ahora, agarro esa mano para que me levante o me quedo aquí en el suelo. Esa es la diferencia, que nosotros creemos que es al revés, que estoy bien y tengo que cuidarme para no caerme. Es que ya todos nos caímos, por eso hay una palabra de la Biblia que dice que Dios dice, se llama el propósito de la ley, porque Dios hizo una ley imposible de cumplir. ¿Quién ha cumplido toda la ley? Nadie ha cumplido toda la ley. Dice, no entrará en el reino de los cielos el mentiroso y el avaro y el hechicero y el idólatra o sea, nadie. Pero luego ese mismo pasaje explica que a propósito Dios todo lo abarcó bajo pecado, para que todo el mundo esté en la misma categoría, para que todo el mundo tenga la misma necesidad de ese justificador, de ese salvador. Entonces no estoy en esa posición de que cuidado no caerme, ya me caí, todos nos caímos, gracias a Dios que nos vinieron a levantar. Entonces ese es el misterio del Evangelio que Dios quiere que nosotros compartamos con todo el mundo. Todo el mundo cree que están arriba y no se da cuenta que están abajo, y que Él vino a levantarnos a todos, solo que hay unos que ya entendieron y ya recibieron ese regalo, hay otros que no lo han entendido, hay otros que no han oído, hay otros que han endurecido su corazón. Pero a nosotros, como siervos de Dios, tengan paz, no nos corresponde salvar a nadie, ya Él hace el trabajo, ya Él hizo el trabajo. No nos corresponde convencer a nadie, no nos corresponde obligar y someter a nadie. Nos corresponde hablar con la verdad. Dice, y recibiréis poder para ser mis testigos. No dice para mover mi mano.
dice para ser mis testigos. Entonces yo, con el poder que Dios me da para ser testigo de Él, yo vengo y le doy testimonio a todo el mundo. Si vieras que Dios hace esto en la vida de uno, no, de verdad. Y vieras que, entonces Él me da a mí la capacidad de ser testigo de Él por su gracia. No soy yo el que cambia a nadie, no soy yo el que salva a nadie, ¿verdad? Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y ya para terminar, en resumen, bueno, siempre estamos acostumbrados a leer los elementos de la armadura a la par del elemento material, ¿verdad? Entonces decimos el escudo de la fe, el calzado del Evangelio, esto y el otro. Ahora pongámonos a leer solamente las virtudes espirituales y no la representación física de una armadura. Oigan, porque decimos, ¿verdad? Siempre decimos dos cosas. Oigan solamente la parte espiritual: verdad, justicia, evangelio, fe y salvación. Lomos, coraza, calzado, escudo y yelmo respectivamente, ¿verdad? Lomos, coraza, calzado, escudo y yelmo. Ahora, si lo leemos otra vez, solo los factores espirituales, verdad, justicia, evangelio, fe y salvación, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de 5 cosas: verdad, justicia, evangelio, fe y salvación. Ustedes se han dado cuenta de que 4 de esas son responsabilidad de nosotros. 4 de esas 5 son responsabilidad de nosotros y una es de Dios. La verdad, esa es responsabilidad mía. Dios no me va a obligar a andar en la verdad, yo tengo que andar en la verdad. Entonces esa es mi responsabilidad. Entonces quiero ceñir mis lomos con la verdad, yo tengo que vivir en la verdad. Si no, de nada sirve que yo le pida a Dios, ciñe mis lomos con la verdad y ando viviendo en mentiras. Después, justicia, también es responsabilidad mía, yo tengo que ser justo. Dios pone en mi mano la libertad de ser justo o de ser injusto. Si yo hago el mandado a la pulpería y me dieron el triple vuelto, en mi libertad está ser sincero y ser justo y decirle a la persona, tome lo que le corresponde porque esto no es mío. O en mí también está la libertad de decir, no, esto me lo dejo y me voy. Y claro, el día que esa verdad salga a la luz, ¿qué testimonio voy a dar? Tanto que digo que amo a Dios. Entonces, esa es la coraza de justicia. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios una coraza de justicia si yo no soy justo? Después el evangelio. Eso es con lo que tenemos que ir calzados. Una de esas personas a las que las engañan y le dicen, si usted no es próspero, está mal con Dios. Tiene que tener muchos materialmente para estar bien con Dios. Entonces, ¿cómo esa persona le va a pedir a Dios el calzado del evangelio si ni siquiera se ha preocupado para leer la Biblia y ver si realmente lo que han dicho por mucho tiempo, eso no es cierto? Porque me basta con lo que me diga cualquier líder religioso y yo ni siquiera me pongo a escudriñar la palabra para ver si es cierto o no. Después, el escudo de la fe. La fe también es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe se fortalece por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si yo no hago ningún esfuerzo de mi parte por oír la palabra de Dios, la palabra de Dios no se me va a aparecer sola, porque Dios me da la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Claro, Dios a su manera enviará personas que me hablen lo que Él quiera, porque Él también dice su palabra que Él se compadecerá de quien quiera compadecerse y tendrá misericordia de quien Él quiera. Sin embargo, es parte de mi responsabilidad. Y vean la quinta, salvación. Eso sí es responsabilidad de Dios. O sea, con respecto al hecho de hacerla posible para mí, ya Él la hizo posible para mí a través del sacrificio de su Hijo. Es lo único que podía satisfacer la perfección y la santidad de Dios, que alguien perfecto y santo me justificara y pagara por mí todo lo que yo no podía pagar. Entonces, hay 4 de estas 5 que son completamente mi responsabilidad, y la otra es mitad responsabilidad de Dios y mitad responsabilidad mía, porque ya Él hizo de su parte lo que Él podía hacer para que yo tuviera la salvación a la mano. Ahora me toca a mí aceptarlo o rechazarlo, y una vez que lo haya aceptado, cuidarlo y valorarlo y agradecerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente, recordemos que el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No dice, pídasela ahí a ver si se la da. Dice, vístanse. O sea, yo me tengo que vestir. Igual que en la realidad material, yo voy, me pongo la ropa,
Dios no me pone los pantalones ni me pone la camisa, me da la ropa para yo vestirme, pero yo me tengo que vestir yo mismo. Tengo que mover mis manos para ponerme los implementos. Igualmente, en el mundo espiritual, de nada sirve que yo le pida a Dios su armadura si yo no vivo conforme a los principios que dice aquí, verdad, justicia, evangelio, fe y salvación. ¿Por qué? Porque yo mismo me visto de la armadura de Dios conforme a la vida que yo tengo delante de Dios. Eso me hace inmune. ¿Qué derecho legal voy a darle yo a Satanás de venir a mortificar mi vida si yo guardo la palabra de Dios? No tiene derechos contra mí. Entonces la coraza de justicia automáticamente está sobre mí, independientemente que mucho la pidiera o no la pidiera mucho, ya está ahí, porque ya está en la palabra. Vestidos de la coraza, vestidos con toda coraza de justicia. ¿Qué es eso? Pedir coraza o ser justo, para que Dios automáticamente me dé lo que dice su palabra, una coraza de justicia. Entonces básicamente, en resumen y para terminar, la armadura de Dios es espiritual y se pide porque hay que pedir todo, incluso, pero es vacilón porque hay cosas que Dios da sin reproche, como la sabiduría. La palabra dice: aquel que se sienta falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. O sea, Dios no pone peros. Para la sabiduría no, otras cosas sí, porque tal vez no es lo que me conviene, porque tal vez no es el momento, porque tal vez simplemente Dios sabe que eso para mí no. Pero la sabiduría siempre sí, Te le dice: Señor, dame más sabiduría. Él te va a decir sí, de una vez, sin reproche, porque Él sabe que eso sí me conviene siempre. En cualquier momento que yo le pida a Dios sabiduría, me la va a dar, incluso aunque yo esté en pecado, porque la sabiduría me va a ayudar a alejarme del pecado. Pero si yo estoy en pecado por todo lado y le pido justicia, y la coraza de justicia, y le pido de todo, de ahí, póngase en orden y verá como toda la armadura viene solita, ¿verdad? Claro, en orden. Y verá como los ángeles de Dios acampan alrededor suyo y lo defienden, y verá como todo lo que dice la palabra, ¿verdad? Esa es la armadura de Dios, es espiritual, se pide, pero se gana, nos vestimos nosotros con ella, ¿verdad? Y es la palabra que les tenía para hoy, para compartir de la armadura de Dios. Entonces, ¿sí? Solo nada más quería añadir algo. Claro. El Señor me pone en el corazón, bueno, todos los adjetivos de lo que usted dice, bueno, dice coraza de justicia, Él es el sol de justicia, Él es el rey de justicia, el evangelio de la paz, Él es el príncipe de paz. Después dice el escudo de la fe, Él es el autor y consumador de la fe, o sea, todo es Cristo. Él es todo. Sí, y el yermo de la salvación, Él es el Salvador, Él es la salvación. Sí, claro. Entonces, todos los adjetivos, todo apunta a Cristo en nosotros, ¿verdad? Él es el fundamento. Volvemos a lo mismo que hablábamos del fundamento. Hablando de usted, que todo se resume en Cristo, ¿verdad? Él es el autor y consumador de la fe, Él es el sol de justicia, Él es todo lo que, todos los adjetivos de la armadura de Dios son relativos a Cristo, ¿verdad? Y es curioso porque dice: ceñidos, ¿cómo se llama? Calzados nuestros pies con el evangelio. O sea, hay que decir, tanto donde comienza la armadura, ¿verdad? Desde nuestros pies hasta nuestra cabeza, los dos extremos son los más directos hacia Él. O sea, ¿por qué? Porque nuestro calzado es el evangelio, es la palabra, y nuestro escudo es la salvación, que es Él, ¿verdad? Entonces, claro, todos lo implican a Él, pero hay que decir, Él abre y cierra, siempre es, ¿verdad? La piedra, ¿verdad? El fundamento que puso el Señor, ¿verdad? Toda la armadura, como dice usted, como dice la palabra, toda la armadura de Dios es tenerlo a Él y tratar de estar en esa justicia siempre, o sea, ser justos, ser santos, para poder siempre andar revestidos. Claro. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí vamos a poner más de Dios, ¿verdad? Padre, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque nos haces entender que a pesar de que has puesto todo, Señor, ahí para nosotros, muchas cosas dependen de nosotros también, de nuestro actuar, Señor, de nuestra manera de vivir, porque tu palabra dice que los que te aman no son solo los oidores, sino los hacedores de tu palabra, que los que te aman a ti son los que guardan y ponen por obra tu palabra. Por eso te damos gracias, porque sabiendo tú, Señor, cómo somos, que somos humanos, que somos imperfectos, de tal manera nos has amado
que te has dado el sacrificio por nosotros, porque de tal manera nos amaste que aún siendo pecadores te diste por nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de contar con tu protección, con tu respaldo, Señor, y con tantas promesas, sabiendo que vale la pena, Señor, y que no es en vano, Señor, poner por obra tu palabra, Señor, para estar protegidos y para ser plenos y gozosos, Señor. Gracias por todo, te pido por cada uno de los que están aquí, para que el testimonio que den con su vida, Señor, lleno de alegría, de gozo y de paz, Señor, inquiete los corazones de quienes los vean, Señor, y puedan dar testimonio, como tú nos diste poder de ser testigos de ti, para que tú hagas la obra en todos los corazones. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo.